Buenos días, muchas gracias por atender a esta rueda de prensa. En primer lugar, me vais a permitir que comience recordando que hoy es el 40 aniversario de Chunta Aragonesista y por ello quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que han formado parte de este ilusionante proyecto, ya que su legado es nuestro compromiso. Por otro lado, sí que quiero empezar diciendo que en las últimas horas hemos sido conocedores de un nuevo paquete de propuestas de los socios de Gobierno del PP en Aragón, que vuelve a situar una vez más el debate político en los límites graves y preocupantes, porque estamos hablando de medidas que afectan directamente a políticas públicas consolidadas, especialmente en materia de igualdad, como la eliminación de los planes de igualdad o el cuestionamiento de herramientas que llevan años orientadas a corregir desigualdades entre hombres y mujeres. Pero desde Chunta Aragonesista no queremos centrar el foco en los socios del PP. Ya llevan mucho tiempo marcando una línea política muy clara contra los derechos y libertades de las personas. La cuestión relevante es saber qué va a hacer el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ante estas propuestas. Porque el presidente repite con frecuencia lo último que hizo en el último pleno, como vimos el viernes, un mensaje que ya forma parte de su discurso político como Gobierno. No hay grietas en la coalición, el Ejecutivo es estable y funciona sin problema. Sin embargo, la realidad que estamos viendo cada semana es diferente. Las grietas no las está buscando la oposición, sino que las busca el propio socio del Gobierno, al introducir de esta manera nuevas y lamentables exigencias que obligan constantemente al Partido Popular a posicionarse y asumir recortes en derechos y políticas públicas. Por eso, la pregunta se hace inevitable. ¿Conocía el presidente Azcón estas propuestas antes de que se hicieran públicas? Y si las conocía, ¿las comparte o está dispuesto a respaldarlas? Porque no hablamos de un debate técnico o de una diferencia pequeña dentro del Ejecutivo. Estamos hablando de los planes de igualdad. No son una herramienta ideológica como intenta presentar desde determinados sectores. Son instrumentos de política pública que sirven para detectar desigualdades reales, para corregir brechas salariales y mejorar la conciliación y garantizar que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades en el ámbito laboral, en el ámbito institucional y en el social. Cuestionar o eliminar estas herramientas es un retroceso en las políticas que han costado años de consenso social, político e institucional. Y aquí es donde aparece la responsabilidad del presidente del Gobierno de Aragón. Porque cuando un socio de Gobierno plantea este tipo de medidas, no basta con decir que existen discrepancias o que cada partido tiene su posición. Un presidente tiene que decir con claridad si comparte este rumbo o si lo rechaza. Y, sobre todo, tiene que explicar qué es lo que va a hacer. Además, los antecedentes recientes generan una preocupación que es legítima. No sería la primera vez que el Partido Popular termina adaptando su posición nuevamente a las exigencias de Vox. Ya ocurrió cuando asumieron los discursos que criminalizan a menores extranjeros no acompañados, trasladando un problema social a un marco de seguridad y estigmatización. También ocurrió cuando recortaron las políticas de cooperación al desarrollo y se retiró el apoyo institucional a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, debilitando espacios que durante años han sido un referente académico y social. Y ocurrió igualmente cuando, ante los ataques reiterados de Vox a periodistas y medios de comunicación, el Gobierno evitó una respuesta firme en defensa de la libertad de información, pese a las advertencias y reclamaciones del Colegio de Periodistas de Aragón. Todo esto configura un patrón en el que Vox propone, Vox presiona y el Partido Popular va asumiendo parte de ese marco político para sostener la estabilidad del Gobierno. El poder por encima de todo, por encima de Aragón y de los más elementales valores democráticos. La estabilidad no puede ser un argumento que justifique cualquier cesión ni cualquier retroceso. Esa supuesta estabilidad política acaba convirtiéndose simplemente en una inercia de recortes, cesiones y deterioro. Porque cada vez que se da un paso en esa dirección se generan nuevas grietas, aunque el presidente no las quiera ver. Grietas con las mujeres aragonesas,
Grietas con las organizaciones sociales, con la universidad, con los profesionales que trabajan en políticas públicas y con una parte importante de la sociedad que no entiende que derechos ya conquistados puedan ponerse en cuestión por una negociación política. Desde Chunta Aragonesista defendemos que gobernar no es aceptar cada nueva exigencia del socio para mantener esa mayoría parlamentaria, sino tener la capacidad de poner límites cuando esas exigencias suponen un retroceso social. Aragón necesita avanzar en igualdad, no retroceder. Necesita reforzar políticas públicas que funcionan, no desmontarlas por presión ideológica. Y necesita un presidente que lidere el Gobierno, no un presidente que se limite a ceder y gestionar las condiciones que le impone su socio. Por eso, hoy esperamos una respuesta pública del presidente Azcón. Lo importante es saber si está dispuesto a defender los planes de igualdad o si va a mantener las políticas públicas determinadas a las exigencias de Vox. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, quedo a vuestra disposición. Pues muchas gracias.